Hola, buenos días. Soy Rubén Heradio y os voy a presentar una línea de investigación que estamos desarrollando en la UNED y consiste en la optimización de configuraciones en líneas de productos software. Esta presentación va a tener un carácter divulgativo y voy a resumir nuestros principales avances, así como los problemas que aún no hemos resuelto y que presentan interesantes oportunidades de investigación. Para comenzar, voy a tratar de definir con claridad qué problema queremos resolver, por qué ese problema es relevante y por qué es complicado resolverlo. Pues para ello voy a recurrir a un ejemplo que espero resulte familiar y que consiste en los configuradores web de coches. Este tipo de configuradores internamente manejan un modelo de variabilidad como el que vemos aquí. ¿Vale? En concreto, este modelo de variabilidad lo he escrito con una notación gráfica que se llaman feature models, donde se representan mediante una jerarquía las dependencias entre features, de tal manera que estamos diciendo que todos los coches tienen forzosamente una carrocería, que todos los coches tienen forzosamente una transmisión, que esa transmisión puede ser manual o automática, que los coches tienen un motor, y en este caso el motor puede ser de gasolina, eléctrico o los dos a la vez, ¿vale? Puede ser un coche híbrido, y que opcionalmente los coches pueden tener un limitador de velocidad. En este tipo de modelos se pueden incluir de manera textual otras restricciones escritas ya en lógica booleana, que lo que hacen es atravesar esa jerarquía. Eso es lo que se suele conocer como cross-tree constraints. Entonces, en este caso, tenemos dos cláusulas, tenemos dos, entre paréntesis, tenemos dos restricciones. La primera dice que si un coche tiene limitador de velocidad, entonces forzosamente su transmisión tiene que ser automática. Vale, pues si ignoramos estas dependencias entre features, tendríamos 2 elevado a 6 posibles configuraciones. 2 porque las features son booleanas. Pueden estar activas o desactivadas en un coche. Y 6 porque tenemos 6 features que son hojas de la estructura jerárquica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Las features internas son features que hemos utilizado para descomponer la variabilidad, ¿vale? Pero las features que interesan serían las hojas. Vale. ¿Qué ocurre cuando consideramos las restricciones? Bueno, pues en ese caso lo que sucede es que se comprime ese espacio de configuración y pasa de 2 elevado a 6 a 2 elevado a 3. Y ese factor de compresión es lo que se denomina densidad. Internamente, los configuradores traducen el modelo de variabilidad a una fórmula en lógica proposicional que luego se utiliza para alimentar a un solver, ¿no? Normalmente a un SAS solver. Y de esa manera se garantiza que las configuraciones son válidas, es decir, que las configuraciones que están realizando los usuarios satisfacen todas las restricciones especificadas en el modelo de variabilidad. Bien, pues en esta tabla que tenemos a la derecha he incluido todas las configuraciones válidas. Se usan columnas para indicar cada una de las features y filas para representar cada una de las configuraciones. 0 o 1 significa que la feature correspondiente está activada o no está activada. Por ejemplo, la primera fila correspondería a una configuración que no tiene limitador de velocidad, que su motor es eléctrico y que la transmisión es automática y que luego además tiene carrocería. He complementado esa información de configuración con otras 3 columnas que incluyen métricas de performance. En este caso concreto, hablaríamos del coste en miles de euros, la masa en kilos y la potencia en kilovatios. Eh, Bien, pues dentro de este escenario, el tipo de problema que queremos resolver es ser capaz de proveer al usuario de manera automática con configuraciones que optimizan determinados criterios de performance. Por ejemplo, el usuario nos podría decir qué configuración corresponde al coche más potente. O si no puedo gastarme más de 50.000 euros, ¿qué coche es el más potente? O empezando en una configuración parcial diciendo, mira, me interesa que los coches, que el coche que yo quiero comprar, quiero que sea eléctrico, ¿vale? La transmisión no lo tengo claro. Lo que sí me gustaría sería que pesara lo menos posible, porque así pienso que puede tener menos consumo, ¿vale? Pues entonces daría la configuración parcial que sería
que quiere que el motor sea eléctrico y diría qué coche es el que menos pesa, ¿vale? Entonces, resolver este tipo de problemas, si se dispone de esta tabla, es trivial. Lo único que hay que hacer es recorrer la tabla y localizar la configuración que nos interesa. Sin embargo, esta tabla normalmente no se puede calcular porque un ligero aumento en la cantidad de fitus del modelo de variabilidad se suele traducir en un aumento enorme en el número de configuraciones. Aquí he tratado de ilustrar este problema con diversos sistemas, ¿vale? Que son muy populares en la literatura de las líneas de productos software. Por cada uno de los sistemas, incluido el número de features de estos sistemas y el espacio de configuración y la densidad. Entonces vemos, pues eso, que estamos trabajando con números muy grandes. Por ejemplo, este ejemplo, el Large Automotive tendría 5,3 por 10 elevado a 1441 configuraciones válidas. Para hacernos una idea de la magnitud de este número, pues simplemente eso, tener en cuenta que 10 elevado a 24 y 10 elevado a 82 son los números estimados de estrellas y átomos en el universo. Vale, estamos trabajando con números muchísimo más grandes que el número de estrellas y átomos en el universo. Comentar que nuestro objetivo final sería proveer de este tipo de soporte al kernel de Linux. El kernel de Linux es muy importante, está en el 71% de los teléfonos móviles que funcionan con Android, en la totalidad de los 500 supercomputadores más potentes y también tiene implantación en ordenadores portátiles y de sobremesa. El kernel funciona en esta diversidad de hardware precisamente porque ofrece muchas features, porque tiene un modelo de variabilidad muy complejo. Para hacernos una idea, pues el kernel 394, que ya es bastante antiguo, pues ya ofrecía más de 8.600 features. Entonces, bueno, comentar que normalmente los usuarios que tienen que configurar el kernel no tienen un conocimiento exhaustivo sobre cada una de las features, ¿vale? Entonces, normalmente lo que sucede es que, pues eso, tienes un conocimiento o estás interesado en un subconjunto mucho más pequeño, a lo mejor 500 features. Entonces, lo ideal sería decir, te doy una configuración parcial de esas 500 features, entonces lo que quiero es que el sistema complete esa configuración parcial optimizando ciertos criterios de rendimiento, como por ejemplo el consumo energético. Vale, pues una vez que ha quedado claro qué problema queremos resolver, vamos a tratar de explicar cómo lo estamos resolviendo. Entonces, bueno, el esquema así abstracto sería, lo que hacemos es traducir el modelo de variabilidad a una fórmula de lógica booleana. A continuación generamos una muestra de configuraciones. Como hemos visto antes, no podemos trabajar con la población de configuraciones válidas porque no se puede calcular, son números astronómicos. Y entonces utilizamos una muestra. Y entonces lo que luego se hace es analizar esa muestra, se procesa y se trata de dar con una configuración subóptima, una configuración que se aproxime a la configuración óptima. Entonces, en lo que queda de presentación, voy bueno, muy brevemente dar unas pinceladas sobre cada uno de estos pasos. Entonces, el primer paso va a ser la traducción del modelo de variabilidad a fórmula lógica. Es decir, queremos pasar de esto, de un modelo de variabilidad, a esto de aquí abajo, ¿vale? A una fórmula en lógica booleana. En concreto, lo que vemos en pantalla sería un extracto del modelo de variabilidad del VisiBox. VisiBox es un proyecto open source para sistemas embebidos y, bueno, es uno de los muchos sistemas que utilizan un lenguaje de variabilidad llamado kconfig. El propio kernel de Linux utiliza también el kconfig, ¿vale? Entonces, en este extracto del modelo de variabilidad de VisiBox tenemos configs. En lugar de features hablamos de configs. Entonces habría un config que se llama static, otro que se llama py, etc. Esos configs son booleanos en este ejemplo. Todos son booleanos. Este no es el caso general, sino que normalmente hay otros tipos de datos, no solo el booleano. Hay el tipo string, el tipo entero, etc. Esta cadena de caracteres que vemos aquí simplemente es el prompt que se le va a mostrar al usuario cuando realice la configuración de un sistema y bueno, lo que hace es resumir un poco el significado de ese config.
Y bueno, aquí en este extracto también hemos incluido dependencias. En concreto, esta de aquí en rojo nos dice que la activación de Py depende de que static no esté activado. ¿Vale? Entonces eso se puede traducir a esta cláusula de aquí. Esta otra dependencia se puede traducir a estas tres cláusulas de aquí, ¿vale? El azul en azul y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, en este ejemplo la traducción es inmediata, es trivial, no presenta mayor dificultad. Sin embargo, en el caso general, esa traducción es mucho más compleja. ¿Por qué? Pues porque la lógica booleana es un lenguaje declarativo, mientras que keyconfig es imperativo, ¿vale? Los configs van a ir cambiando de estado a medida que de forma procedimental se va ejecutando la especificación keyconfig. Luego hay muchos tipos de config, como he comentado antes, y además no solo hay depends, hay otros constructos que complican el lenguaje, ¿vale? Que son el default, el select, el menu, el visible, etc. Bueno, llevamos bastantes años trabajando en este sentido y, bueno, de hecho en las SPLC de 2019 presentamos una traducción parcial. Actualmente tenemos una traducción completa y válida del kernel de Linux, y para que os hagáis una idea de la complicación de esa traducción, comentar que para esta versión del kernel, una versión antigua con 8600 features, pasamos a una fórmula que está en forma normal conjuntiva de 186.000 variables. Es decir, que el paso de feature a variable booleana no es 1 a 1, sino 1 a n, donde el n es muy grande. He comentado antes que la traducción es completa y válida. Completa significa que traduce por completo el kconfig, ¿vale? O sea, que traduce todos los tipos y constructos de kconfig. Y válida significa que el conjunto de configuraciones que son válidas según el modelo de variabilidad coincide con el conjunto de soluciones que tiene la fórmula lógica a la que hacemos la traducción, ¿vale? Entonces, el ver que esos dos conjuntos coinciden se hace en dos pasos, y esa demostración no la hemos hecho de manera teórica, sino de manera experimental. ¿Cómo lo hacemos? Bien, pues kconfig tiene una herramienta estándar para manipular este tipo de modelos de variabilidad que se llama conf. Entonces, hemos modificado ligeramente conf de tal manera que somos capaces de generar configuraciones pseudo aleatorias de kconfig, ¿vale? Entonces, hacemos esa generación de una muestra de configuraciones y comprobamos con un solver lógico si esas configuraciones son válidas, son soluciones válidas de nuestra fórmula. Y luego hacemos lo contrario. Cogemos y generamos de nuestra fórmula soluciones válidas para la fórmula, soluciones que sean aleatorias, y comprobamos que efectivamente corresponden a configuraciones válidas con el conf. Comentar que este sampler, el kconfig sampler, que es el que es capaz de generar soluciones válidas de esas fórmulas tan grandes, es un resultado que presentamos en un artículo en la conferencia ASE en 2022. Bueno, pues con la traducción que tenemos actualmente hemos conseguido hacer una traducción completa y validada de 23 sistemas. De estos sistemas, quizás el más interesante serían, bueno, las tres versiones que tenemos del kernel de Linux, y especialmente la 6.1.10, que ya es más reciente y que tiene, bueno, que da lugar a una fórmula enorme con más de medio millón de variables y cerca de 2 millones de cláusulas. Vale, pues pasamos a este siguiente paso, que sería el muestreo aleatorio. Bueno, pues una forma así como inmediata de hacer ese muestreo sería decir, bueno, pues tenemos una fórmula lógica con variables lógicas, variables booleanas. Puede ser verdadero o falso. Bueno, pues podemos dar valor aleatorio a esas variables. Entonces tendríamos una configuración. Entonces, a continuación lo que hacemos es con un SAT tratar de ver si efectivamente bueno, pues es una solución válida de la fórmula o no. Entonces, esta manera de trabajar, esta estrategia, no funcionaría en absoluto
por esta columna que tenemos aquí, por la densidad. La densidad es muy baja y eso significa que prácticamente es imposible que por azar demos con una configuración válida. Para hacer el problema de muestreo aleatorio aún más complicado, hay que tener en cuenta que las leyes de la estadística imponen que el muestreo sea uniforme para que podamos hacer inferencia eso con garantías desde la muestra hacia la población de todas las configuraciones válidas. La propiedad de uniformidad significa que todas las configuraciones tienen que tener la misma probabilidad de aparecer en la muestra. Entonces, como vemos, realizar muestreo aleatorio es un problema que no es trivial en absoluto. Además de no ser trivial, es un problema que es interesante no solo en el ámbito de las líneas de productos software, sino en otros ámbitos como la verificación de circuitos y diversas ramas de la inteligencia artificial. Entonces, durante los últimos 10 años ha habido una actividad bastante intensa de investigación para tratar de resolver este problema del muestreo aleatorio de fórmulas lógicas. Entonces, bueno, comentar que básicamente hemos estado reinventando la rueda porque en 2009 Donald Knuth ya presentó una solución. Entonces, esta solución se presentó en un fascículo que forma parte de su obra de Art of Computing Programming, y ese fascículo trataba de varias cosas, y entre ellas de BDDs, de Binary Decision Diagrams. Los BDDs serían una manera de codificar fórmulas lógicas. Bueno, en nuestra defensa conviene decir que eso, ese volumen, ese fascículo, habla de muchas cosas y el muestreo aleatorio pues estaba, digamos, ahí camuflado, ¿no? Escondido dentro de toda esa información. Entonces, en concreto, lo que sucedía era que en algún momento del fascículo, Knuth proponía una manera de contar soluciones con BDDs. Y para contar soluciones, lo que hacía era coger un BDD, que es estos grafos dirigidos acíclicos que vemos aquí, y lo que hacía era anotar esos nodos con información, ¿no? Para contar. Entonces, en algún momento, concretamente en este párrafo, decía, oye, esta manera de contar se podría reutilizar para generar de manera uniforme y aleatoria soluciones. Bueno, pues conseguimos desencriptar esta información y implementamos pues ese algoritmo en el mundo real, ¿no? En C, utilizando una librería que es quizás la más estable, la más importante de BDD, que se llama Q. Entonces, esa implementación está disponible en este repositorio. Actualmente hay una integración en Flamma, ¿vale? Que es un framework para analizar modelos de variabilidad, que es un esfuerzo conjunto entre diversas universidades y entre ellas, pues fundamentalmente la Universidad de Sevilla, la de Málaga, creo que también está la de Graz, y bueno, estamos también nuestro grupo en la UNED. Y bueno, en este artículo, en el Empirical Software Engineering de 2022, se describe nuestra implementación y también se valida nuestra implementación y se compara su rendimiento respecto a, bueno, pues a otros samplers, a otros programas de muestreo aleatorio. Luego, en este artículo, en el TOSEN del 2023, proponemos un algoritmo que de manera genérica, sin hablar de BDDs, sino de manera genérica, asumiendo que los solvers son cajas negras, bueno, pues si esas cajas negras son capaces de contar el número de soluciones de una fórmula lógica, pues se provee de un algoritmo que es capaz de realizar muestreo aleatorio. También en este artículo se proporciona una demostración formal de por qué este algoritmo genérico garantiza la propiedad de uniformidad. Vale, entonces para muestrear vemos que hace falta contar soluciones. Entonces el problema con el que nos encontramos es que para contar, ¿qué nos haría falta? Bueno, pues el problema de contar soluciones de una fórmula lógica está súper estudiado y se sabe que es un problema aún se sospecha que es computacionalmente más caro, más exigente que NP, ¿vale?
Entonces, ¿eso qué significa? Pues que en principio, si tenemos una fórmula más o menos grande, pues la cantidad de recursos en tiempo y memoria que necesitamos para contar, pues crece exponencialmente. Es decir, bueno, que podemos esperar hasta el fin del universo para dar con una muestra aleatoria. Entonces, bueno, antes de tirar la toalla, es interesante hablar de este artículo que se llama Knowledge Compilation Map, que escribió Adnan Narwich en 2002. En este artículo, Darwich analiza diversas formas normales. Las formas normales son simplemente maneras de escribir fórmulas lógicas. Por ejemplo, la NNF es una forma normal en la que lo que hacemos es obligar a que se nieguen cosas atómicas. Es decir, no podemos poner no y entre paréntesis A o B o lo que sea, sino que tiene que ser no A y no B o no C o lo que sea, ¿vale? O sea, que solo se pueden negar variables. ¿Vale? Pues entonces en su artículo, Darwich lo que establece es una jerarquía de formas normales, donde la raíz sería la NNF y a medida que bajamos por la jerarquía, lo que hacemos es ir imponiendo restricciones sobre la NNF, ¿vale? Sobre cómo tiene que estar esa fórmula. Entonces, lo que sucede es que a medida que metemos restricciones, pues resulta que hay determinados cálculos que empiezan a simplificarse. En concreto, el problema de eso, de la validez, ¿no? De saber si una fórmula es satisfacible o no, se sabe que es un problema NP. El problema de contar también es un problema NP, de manera genérica. Pero sucede que de forma mágica, cuando tenemos una determinada forma normal, ese problema deja de ser NP y pasa a poderse resolver en tiempo polinomial. ¿Vale? O sea, que si fuéramos capaces de obtener de que nuestra traducción a lógica pudiéramos codificarla como un BDD o como un SDD o como una DDNNF, como cualquiera de esas fórmulas normales, entonces de repente podríamos contar en tiempo polinomial y por tanto podríamos hacer muestreo aleatorio uniforme en tiempo polinomial. Entonces, nuestro nudo gordiano consiste precisamente en eso, en cómo construir esas fórmulas normales que nos interesan. Entonces, no voy a entrar en detalle sobre cómo hacer eso, pero nada, simplemente comentar que existen como dos grandes estrategias, una que se llama top-down, otra que se llama bottom-up, y que, bueno, pues todas tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y eso, que en ambas siempre se llegan a puntos donde nuevamente nos topamos con otro problema NP. O sea, la propia traducción acaba siendo otro problema NP, entonces nuevamente hay que abordarlo de manera heurística. Entonces, llevamos años trabajando en heurística para BDDs. Bueno, probablemente sigamos trabajando en nuevas heurísticas. Otra posibilidad para abordar este problema es tratar de simplificar la fórmula. La idea aquí es tratar de preprocesarla. Por ejemplo, los modelos de variabilidad se sabe que tienen muchas features bueno, que son muertas, ¿vale? Son features que por la manera en que en que con el paso del tiempo se van los modelos de variabilidad van creciendo y lo que se hace es incluir, pues eso, nuevas features y nuevas restricciones. Entonces, aquello se descontrola y hay un momento en el que hay determinadas features que no pueden activarse nunca, por las restricciones son incompatibles siempre. O sea, cualquier configuración válida tiene ciertas features que están siempre desactivadas. Entonces, se puede aprovechar esta información para simplificar la fórmula. Otra opción sería recurrir a eso, a estrategias tipo divide y vencerás, que fue la que utilizamos con nuestro sampler, con el kconfig sampler. La idea es, no podemos construir, por ejemplo, el BDD, el kernel de Linux por completo, entonces lo que hacemos es construir BDDs chiquititos de cada uno de los configs y lo que hacemos luego es ensamblar esos pequeños BDDs en una estructura, ¿vale? Entonces, utilizando esta estrategia, pues fuimos capaces, pues eso, de conseguir una estructura que sí escala y que es capaz de hacer determinadas cosas, como por ejemplo validar si una configuración es válida y también, por ejemplo, hacer muestreo aleatorio. Pero ese muestreo pierde la propiedad de
de uniformidad. O sea que, bueno, que hay que hacer determinados. En pro de la escalabilidad, pues sacrificamos la uniformidad. Vale. Por último, voy a hablar súper brevemente de esta parte final, ¿vale? Este artículo que publicamos en TOS en 2023 es un artículo bastante extenso que describe muchísimo más detalle lo que voy a comentar ahora, ¿no? Bueno, la idea es que si pensamos en cómo hacer esto, bueno, lo que tenemos es una muestra de configuraciones, ¿vale? Ya sabemos que si tenemos un BDD, un SDD o cualquier cosa de estas, la generación de esa muestra se hace en tiempo polinomial, o sea que eso se puede hacer súper rápido, ¿vale? Sin embargo, medir el rendimiento de cada una de esas configuraciones es algo computacionalmente caro, porque pensemos, por ejemplo, en el tema del ahorro energético. Bueno, pues tendríamos que pasar a cada una de las configuraciones por un benchmark de un montón de sistemas, tomar medida del consumo energético y luego promediar esas medidas. Entonces, bueno, como eso es costoso, lo que sucede es que normalmente la muestra de configuraciones suele ser pequeña, ¿vale? No solemos tener muchas configuraciones. Bueno, la estrategia más sencilla, ¿vale? Para obtener una configuración que sea aproximadamente, bueno, que sea buenecilla, y es la estrategia que podemos utilizar como baseline para medir lo buenos que son otros métodos más elaborados, sería quedarnos con aquella configuración que en la muestra tiene mejor performance, ¿vale? Esa configuración subóptima sería la que nosotros proporcionamos. Entonces, lo que sucede es que este método directo, ¿vale? Que sería este de aquí, es el de la flecha esta, eh, bueno, pues es muy rudimentario. Como es muy rudimentario, como es muy simple, es muy fácil modelarlo, ¿vale? Entonces, en el artículo se modela esto y se proporcionan diversas ecuaciones que permiten hacer razonamientos del tipo, si yo quiero asegurarme, quiero tener una garantía de un 90% de que la mejor configuración en esa muestra se encuentra entre el top 5 de configuraciones de máximo rendimiento, ¿qué tamaño de muestra necesito? ¿Vale? Entonces, utilizando esas ecuaciones podemos construir una tabla como esta y decir, oye, pues necesito 45 configuraciones en esa muestra. Vale, pues aparte ya tenemos un baseline, ¿vale? Ya tenemos digamos, un método directo. Entonces, a continuación, podemos trabajar en métodos, digamos, en principio más elaborados. Entonces, esto es lo que otros investigadores que están trabajando en el tema de optimización están realizando. Lo que hacen es, a partir de la muestra, utilizar algoritmos de Machine Learning para ajustar los datos muestrales con un Performance Model, ¿vale? Entonces, ese Performance Model lo que nos facilita es que, dada cualquier configuración, pues nos estime cuál sería el rendimiento. Entonces, una vez que tenemos el Performance Model, podemos, dependiendo de qué pinta tenga el Performance Model, por ejemplo, si es un modelo de regresión lineal, pues podremos, hay solvers lógicos, por ejemplo, los pseudo-booleanos nos permiten encontrar el óptimo, según utilizando el Performance Model como función objetivo. Pero si tenemos, digamos que es una caja negra, usamos redes neuronales o lo que sea, no podríamos ir por ese lado, pero lo que sí podríamos hacer es generar una muestra colosal de configuraciones, usar el Performance Model para medir, para estimar la performance de cada una de las muestras, de cada una de las configuraciones y quedarnos con la mejor configuración. Vale, pues sin entrar en detalle, porque ese detalle ya, como he dicho, se da en el artículo, lo que sucede es que cuando hemos evaluado esas estrategias que se han publicado en foros muy importantes, como por ejemplo la conferencia ICSE, pues lo que sucede es que esos métodos súper elaborados funcionan peor que el método directo, que el método más rudimentario. Digamos que el truco está en que normalmente los artículos donde se trabajan con Performance Model, lo que hacen es los resultados comparan cómo funciona un determinado tipo de Performance Model comparado con otras aproximaciones de Machine Learning de Performance Model. Entonces, por ejemplo, lo que vemos en este caso, tenemos tres
sistemas, ¿vale? El de Berkeley DBC, el 7Z y el VP9. Y entonces lo que se puede ver, MAPE, sería bueno, es una medida de error porcentual. O sea, la idea está en que si el Performance Model funciona bien, si la estimación que hace tiene precisión, pues deberíamos estar pegados al cero, ¿vale? Entonces, lo que se puede ver es que más o menos da la impresión de que el Performance Model basado en redes neuronales, que es DeepPerf, funciona mejor que el S1, S2, que son distintas versiones de un modelo de regresión lineal multivariante que se llama SPL Conqueror, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos zoom sobre DeepPerf, lo que vemos es que, bueno, que básicamente la precisión que tiene DeepPerf es malísima. O sea que ese performance model esencialmente es muy malo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Bueno, pues que en la literatura se han aplicado diversas aproximaciones de Machine Learning y lo que se están obteniendo son performance models muy malos que hacen estimaciones muy malas y entonces por ello plantear la optimización utilizando performance model pues no parece que sea el camino. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues tratar de construir performance model que sean de más calidad. Entonces, en estadística el problema está bastante estudiado y lo que sucede es que cuando tenemos muchas filas y pocas columnas, cuando tenemos un rectángulo como este verde, pues entonces podemos obtener performance models, ¿vale? Que sean buenos, de buena calidad. Sin embargo, si lo que tenemos es este otro escenario, el rojo, bueno, pues los performance models que van a salir son malos. Entonces, aumentar la cantidad de filas es complicado porque, como he dicho antes, medir el rendimiento es muy costoso, ¿vale? Entonces, la manera, digamos, de aproximarnos lo más posible al rectángulo verde, pues sería eliminar columnas, ¿vale? Entonces, una posible línea de investigación sería tratar de simplificar esas tablas, quitar columnas para obtener performance models más sencillos y mejores. Entonces, esas columnas se pueden eliminar, digamos, utilizando solo la muestra, que es lo que ya algún investigador ha realizado. Se pueden aplicar, digamos que es un problema muy estudiado en Machine Learning, ¿no? Y que se denomina Feature Engineering. Entonces, por ejemplo, podemos tratar de reducir la dimensionalidad, es decir, tratar de no solo quitar columnas, sino coger digamos, agregar columnas y combinar varias de ellas en una sola, ¿no? Por ejemplo, utilizando métodos bueno, de distinto tipo. Por ejemplo, el Principal Component Analysis hace eso. Bueno, pues eso es una vía, pero nosotros creemos que eso se puede complementar con información que ya está presente en el modelo de variabilidad, que no olvidemos que es algo de lo que disponemos desde el principio. Entonces, por ejemplo, si tenemos en el modelo de variabilidad features que son mutuamente excluyentes, eso significa que son linealmente dependientes. O sea que si conocemos el valor de una, automáticamente sabemos el valor de la otra. Entonces, no tiene sentido meter las dos en el performance model, ¿vale? Si estamos construyendo un modelo de regresión lineal, no tiene sentido meter como término del modelo de regresión esas dos features, y ni muchísimo menos pues las interacciones entre pares de features de este tipo o a tres, o etcétera, ¿vale? Esa información es redundante y además bueno, invalida el performance model final. Otra opción es seguir directamente esa traducción directa, ¿no? Que hablábamos antes, el enfoque ese rudimentario. Entonces, eso en el artículo se proporciona un algoritmo recursivo que en la mayor parte de las ocasiones mejora ese método directo. Entonces, ese algoritmo recursivo yo creo que se puede mejorar sustancialmente. Y otra cuestión es tratar de utilizar información digamos, información empírica. Si nos ponemos a analizar los benchmarks que se han publicado en la literatura, ¿no? Sobre, pues eso, sobre performance model y tal, lo que vemos son cosas como la que vemos aquí en pantalla, ¿no? Este es un sistema que se llama LLVM, ¿vale? Entonces, cada uno de esos puntos es una configuración válida. Entonces, en el eje X tenemos el número de features que están activas en esa configuración válida y en el eje Y tenemos la performance de cada una de esas configuraciones. Supongamos que esa performance, en este caso, imaginemos que fuera el rendimiento, el consumo energético. Bueno, pues lo que nos interesa es que el consumo energético sea el menor posible. Entonces, en rojo lo que tenemos es una
una recta de regresión lineal y lo que nos está indicando claramente es una tendencia. O sea, los productos, cuanto menos features tienen activadas, parece que menor es su rendimiento. Entonces, la idea es trabajar en algoritmos en los que no realicemos muestreo aleatorio sobre el espacio de configuración completo, sino sobre sus conjuntos parciales. Por ejemplo, podríamos decir, oye, muestrea no sobre configuraciones con cualquier número de features activadas, sino configuraciones que tengan como máximo el 25% de sus features activadas. ¿Vale? Bueno, pues con esto se acaba mi presentación y bueno, simplemente comentar que de los pasos estos intermedios que hemos hablado antes, se podría decir que esta parte, la parte que está en verde, está resuelta de una manera satisfactoria y que sin embargo la parte roja pues presenta muchos problemas que aún convendría resolver. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que el vídeo os haya interesado. Hasta luego.